Salus Play y prescripcionenfermera.com. Evaluación según el diseño de investigación científica. ¿Es bueno un traje de baño? Según para qué. Para ir a esquiar es un elemento inapropiado y no nos sirve. Podemos pensar que es una mala elección. Pero también depende de si lo queremos para tomar el sol o para nadar en el mar. Las características técnicas de traje de baño ideal en una u otra ocasión son bien diferentes. Este ejemplo cotidiano lo podemos trasladar a la investigación. ¿Es bueno un estudio? Para responder a esa pregunta, en primer lugar necesitamos saber qué se quería averiguar con ese estudio. De la misma manera que elegimos distintas prendas de vestir en función de nuestras necesidades. Así, los autores deben haber sabido elegir el diseño de su investigación en función de cuáles eran sus objetivos. Los investigadores no siempre buscan el porqué de las cosas. A veces, lo que se quiere es conocer cómo están las cosas. Por eso, a veces, se eligen diseños de investigación descriptiva y otras inferencial. Veamos el ejemplo de Guerrero, en Sinovas y colaboradores 2011. Un investigador plantea un estudio en un grupo de sujetos administrándoles muesli en el desayuno, frente a otro grupo de sujetos a los que les administra zumo de naranja natural exprimido, para tratar de evaluar cuál de los dos tratamientos facilita mejor la eliminación intestinal. En este estudio existe una intervención e intención clara por parte del investigador y por ello tiene carácter experimental. Sin embargo, si nos planteamos un estudio en el que se comparan los patrones de eliminación de dos grupos de sujetos cuyos hábitos de alimentación difieren, aunque sabemos que hay personas que ingieren alimentos que estimulan la eliminación intestinal, como no realizamos ninguna intervención, únicamente nos limitamos a recoger datos, por lo que se considera no experimental. Como ya sabemos, se entiende que la investigación en cuidados tiene dos grandes paradigmas: el paradigma positivista o cuantitativo y el paradigma cualitativo. Vamos a explicar brevemente los diferentes diseños de investigación cualitativa y cuantitativa para poder identificar los aspectos clave que debemos evaluar a la hora de decidir si la metodología de un estudio determinado es la adecuada. A continuación, vamos a realizar un repaso de cuáles son los diseños de investigación más habituales en nuestro ámbito. Recuerda que esto es solo un repaso y que si necesitas profundizar en las características de cada uno de los diseños o en el proceso de investigación en general, tienes a tu disposición más información y materiales en las lecturas recomendadas, recursos y bibliografía al final de este tema. Diseños cuantitativos. Existen distintas clasificaciones para este tipo de estudios atendiendo según nos fijemos en los objetivos: exploratorios, descriptivos, explicativos, predictivos y evaluativos. La manipulación activa del investigador sobre las variables experimentales, cuasi experimentales y preexperimentales o correlacionales. El desarrollo en el tiempo, transversales y longitudinales. La finalidad, descriptivos o analíticos. La orientación del proceso, prospectivos y retrospectivos. Si partimos del grado de manipulación sobre las variables, tenemos dos grandes grupos de diseños de investigación: diseños experimentales y diseños observacionales. En la siguiente tabla puedes ver una clasificación atendiendo al grado de experimentalidad. Diseños experimentales: aquellos en los cuales el investigador modifica una intervención, manipula las variables del estudio, como en el ejemplo en el cual a unos pacientes se les proporcionaba zumo y a otros muesli. Esta manipulación
puede tener muchos sesgos, y estos se minimizan mediante la randomización o aleatorización de los sujetos y el cegamiento, enmascaramiento de la intervención, entre otras medidas. Cuando esta aleatorización no se puede producir, el diseño del estudio es cuasi experimental, como en el caso de los diseños pretest, posttest. Y cuando establecemos esa randomización, nos enfrentamos ante un posible ensayo clínico aleatorizado, ECA. Recordemos que los ECA son los diseños que menos sesgo tienen y por eso son los diseños de investigación de los que derivan las recomendaciones con mayor nivel de evidencia. Los resultados experimentales son los más complicados y caros de realizar, pero permiten establecer causalidad. Requisitos de un diseño experimental puro. 1. Debe haber manipulación intencional de una o más variables independientes. 2. Debe medir el efecto que la variable independiente tiene sobre la dependiente. 3. Debe haber un control sobre la validez interna del experimento, control de variables extrañas, factores de confusión. Diseños observacionales. Estos estudios no conllevan experimentación. El investigador no manipula ninguna variable, sino que se limita a dejar que la naturaleza actúe y observa. Cuando el observador se limita a describir lo que ve, hablamos de estudios descriptivos, pero si además de observar, analiza la realidad, nos enfrentaremos a estudios analíticos. Los estudios observacionales no permiten establecer causalidad y tienen bastantes limitaciones y sesgos, pero son más fáciles y baratos de realizar. Tanto los estudios analíticos como los experimentales necesitan un grupo control. Sin embargo, los meramente observacionales no lo precisan. Hay varios diseños de estudios observacionales descriptivos, como son los estudios transversales, los estudios longitudinales, estudios ecológicos, las series de casos y casos clínicos. Estudios transversales. Dan información sobre las características y la frecuencia de una enfermedad en un momento determinado. Son estudios de prevalencia, proporción de individuos de una población que presentan el evento en un momento o periodo de tiempo determinado. Estudios longitudinales. Estos diseños estudian la evolución natural de una enfermedad y para ello describen los resultados observados en un grupo de individuos que han recibido una intervención dentro del proceso habitual de atención. Son estudios de incidencia, número de casos nuevos de una enfermedad en una población determinada y en un periodo determinado. Dentro de los estudios observacionales analíticos distinguimos otros diseños. Estudios de cohortes. En este diseño se produce un seguimiento en el tiempo de un conjunto de sujetos que se separan en dos grupos, según se consideren expuestos o no expuestos al factor que se pretende estudiar. Son estudios longitudinales, tanto prospectivos como retrospectivos, y se parte de dos grupos de sujetos sanos, uno expuesto al factor de estudio y otro no expuesto. Permite calcular medidas de incidencia y riesgo relativo, medidas de asociación o de efecto, y se pueden estudiar varios resultados para cada factor de exposición. Casos y controles. En estos estudios se elige a un grupo de personas que tienen un criterio definido o enfermedad, casos, y otro que no lo tiene, controles, y se determina en ambos factores de riesgo, causa, mediante registros, entrevistas, etc. Para estimar la asociación entre la exposición habida a un factor de riesgo y la frecuencia actual de una enfermedad, se utiliza la razón del producto cruzado, conocida como odds ratio, o razón de probabilidades.
Identificación de sesgos en los diseños cuantitativos. Teniendo en cuenta las características de los diseños de investigación, podemos iniciar la lectura de un artículo de investigación en base a estas características. Como ya hemos visto en temas anteriores, tenemos una serie de pautas o preguntas que realizarnos para comprobar tanto su validez interna como la externa. La corrección metodológica nos las dan las propias características de cada diseño. ¿Los investigadores aplican correctamente las normas de los diseños? Ahora, además, vamos a poner el acento en los posibles sesgos que podemos hallar en un estudio. Los llamados sesgos son frecuentes en la investigación clínica y comprometen la validez interna del estudio y, por tanto, la validez externa y la aplicación de los hallazgos a otros pacientes. En la siguiente tabla se resumen las principales características de la validez interna de los estudios, así como los sesgos más frecuentes que se pueden encontrar y las medidas para controlarlos. Objetivos. Deben ser adecuados y claros. También deben hacer referencia a una población adecuada. Momento de inicio del estudio. El rigor metodológico de los estudios prospectivos siempre es mayor. En los retrospectivos, la calidad de los datos necesarios suelen estar comprometida y la presentación de datos no disponibles puede llegar a ser muy elevada. Muestra. Que se calcule el tamaño de la muestra es un indicador de calidad y si no se hace puede ser un sesgo, así como no obtener muestras homogéneas para los diseños que así lo requieren. Cohortes, casos, controles, ECA. Seguimiento. La duración del seguimiento debe ser suficiente como para controlar que no aparezcan eventos de interés. Las mediciones durante el seguimiento deben ser iguales a las del periodo de estudio. Se deben tener en cuenta las pérdidas y lo deseable es que no superen un 20%. Enmascaramiento. Los resultados de cualquier estudio pueden verse alterados por las expectativas de los investigadores e incluso de los pacientes. Para evitar este sesgo, se intenta que ni los pacientes, ni los investigadores, ni los que miden o procesan los resultados conozcan a qué grupo de intervención se ha asignado el paciente. Medición de variables y resultados. La medición de las variables debe hacerse uniformemente o puede haber mucha variabilidad. Para evitar este sesgo, lo ideal es que las mediciones las realice el mismo personal y que esté bien entrenado. Tipo de variable de resultado. Los estudios que solo miden variables intermedias, por ejemplo, medir solo parámetros bioquímicos en un estudio sobre eficacia de un antibiótico, cuando lo suyo es que también incluya parámetros microbiológicos o de duración clínica, tienen sesgo, así como los que solo miden variables resultados positivas. Consideraciones estadísticas. Cualquier presentación de resultados que se realice debe presentarse con sus intervalos de confianza al 95%. Validez externa. Los criterios de selección, inclusión y exclusión deben estar perfectamente descritos en todos los estudios. Debemos tener en cuenta que a veces las características sociodemográficas, educacionales o culturales pueden diferir mucho de un ámbito a otro y dificultar o incluso invalidar la validez externa del estudio. Conclusiones. Las conclusiones deben limitarse a aquellas derivadas de los resultados obtenidos en la investigación y a la hora de enunciarlas deben tenerse en cuenta los posibles sesgos para no invalidarlas. Diseños cualitativos.
La investigación cualitativa es una forma de mirar, comprender, acercarse, conocer el mundo y la realidad humana social. Se basa en una visión holística del mundo y asume que existe más de una realidad. Esta realidad se basa en percepciones y, por lo tanto, es distinta para cada persona y cambia a lo largo del tiempo. Sus aplicaciones son múltiples, ya que puede ser usada para generar nuevas teorías, describir puntos de vista, crear instrumentos de medida, ilustrar significados, intentar comprender fenómenos. Se parte del hecho de que la realidad humana social es múltiple, plural, compleja, integradora, subjetiva, variante, interactiva e interpretable. Ejemplos de preguntas susceptibles de ser contestadas mediante investigación cualitativa. ¿Qué significa esta intervención para el paciente? ¿Qué dificulta su estancia en el hospital? ¿Qué le puede ayudar a mejorar su vivencia en relación al aislamiento? ¿Cómo perciben las enfermeras el pacto de silencio en el cuidado del paciente terminal? ¿Qué significado tiene para los profesionales sanitarios el trabajo en equipo? Según Iñiguez, 1999, la metodología de la investigación cualitativa es el sustento teórico que explica la concepción del equipo investigador al respecto de su fenómeno de estudio y que da forma a su modo de acercamiento. El método sería la estrategia global de acercamiento al fenómeno de estudio, descriptivo, interpretativo, participativo. Y la técnica sería el procedimiento concreto de generación, producción, recogida de información, técnicas documentales, observacionales o conversacionales. Existen diferentes perspectivas y métodos en la investigación cualitativa, aunque las más utilizadas en ciencias de la salud provienen del paradigma constructivista y son: la fenomenología. Responde a preguntas relacionadas con las vivencias, como por ejemplo el clima laboral. La etnografía. Responde a preguntas relacionadas con el significado del comportamiento, como por ejemplo comprender las diferencias en la aplicación de los cuidados. La teoría fundamentada, Grounded Theory, responde a preguntas relacionadas con la experiencia, como por ejemplo la percepción de la calidad asistencial. En la siguiente tabla se describen brevemente los componentes de las perspectivas adoptadas. Perspectiva fenomenológica. ¿Qué es comprender? Trata de comprender la naturaleza del ser y la experiencia vivida. ¿Cómo comprendemos? Construcciones de segundo orden. Se observa como hipotético-deductivo. Rol del investigador. No participa, observa. Métodos. Métodos de tipo interpretativo, fenomenológico, Grounded Theory. Técnicas. Entrevista en profundidad. Perspectiva interaccionista. ¿Qué es comprender? La vida social como resultado de las actividades de los actores que interactúan. ¿Cómo comprendemos? Colocarte en el lugar del otro. Rol del investigador. Reproducir con máxima fidelidad el mundo tal y como los otros lo perciben. Métodos. Métodos de tipo etnográfico. Técnicas. Observación participante. Entrevista en profundidad. Perspectiva etnometodológica. ¿Qué es comprender? Normas sociales presentes en la interacción, valores y creencias. ¿Cómo comprendemos? Método documental. Tratar aspectos, actuaciones reales como indicadores de una pauta subyacente, norma. Rol del investigador.
intérprete que entra como un participante virtual en el contexto, implicación relativista. Métodos: etnográfico. Técnicas: observación participante, entrevista sin estructurar. La lectura crítica de un artículo de investigación cualitativa es necesaria. Tiene unas características especiales dadas las propias características metodológicas y la imposibilidad de trasladar automáticamente los modelos de lectura crítica cuantitativos. Criterios básicos de evaluación de la calidad de la investigación cualitativa según Cameron: la adecuación epistemológica, la relevancia, la validez y la reflexividad. Criterios básicos de evaluación de la calidad de la investigación cualitativa según Galvez: la credibilidad, la confirmabilidad, la transferibilidad, la dependencia y la triangulación. Según Abser, la evidencia que generan los estudios cualitativos ofrece nuevas perspectivas con las que trabajar. La evidencia científica es lo que hace cambiar nuestras creencias de cómo funciona el mundo que nos rodea. Durante años, la evidencia generada por la investigación cualitativa ha estado denostada en algunos círculos positivistas por la naturaleza de sus preguntas y su metodología alejada de la cuantificación de datos. Actualmente, las evidencias generadas por la investigación cualitativa son consideradas como pruebas necesarias para la aplicación de unos cuidados de calidad, ya que contemplan y exploran aspectos que se escapan del enfoque cuantitativo. Los métodos mixtos, investigaciones cualitativas cuantitativas, son interesantes opciones que complementan la visión de ambos paradigmas. Además, pueden ayudar a la implementación de las evidencias en la práctica diaria, dado que comprender las expectativas y sentimientos tanto de usuarios como de profesionales al respecto puede impulsar y dirigir las acciones destinadas a tal implementación de manera más efectiva.